La Iglesia Cristiana Vida Eterna te invita a escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios que transformará tu vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me dice que me ama cuando escucho llover. Gloria al Altísimo. Seguimos en bendición, en victoria. Amén. Bueno, nos vamos a disponer a escuchar la palabra de Dios. Sé que el Señor hoy nos va a ministrar porque Dios sabe que necesitamos siempre de su palabra, del conocimiento de su palabra. Amén. Estamos en una guerra espiritual con Satanás. Sabemos que Él fue vencido en la cruz del Calvario por el Señor al morir y resucitar, eso lo sabemos, pero también sabemos que es un ser que existe, que está allí, que está acechando todo el tiempo, y porque sabemos, estamos seguros por la palabra de Dios que los tiempos son malos, estamos en tiempos finales, por eso vemos la reacción de la gente en las personas. Y también vemos la decadencia espiritual. Y Satanás es el encargado principal de todas estas cosas. Vayamos al libro de Efesios capítulo 6 y vamos a leer el verso 12 específicamente para centrar la palabra que Dios nos trae en esta tarde, que va a ser de gran bendición para su vida y para la mía. Efesios capítulo 6, verso 12, un pasaje muy conocido por el pueblo de Dios, pero que mucha gente por hoy ignora, deja a un lado, no le importa, o en fin. Pero los que estamos apercibidos y los que estamos en el Espíritu, sabemos de que allí Dios nos está hablando de una advertencia, nos está alertando, que abramos nuestros ojos y oídos espirituales. Dice la palabra de Dios allí en Efesios 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vemos que hoy en día la gente sigue empeñada en hacerle frente a las personas que le rodean, a sus familiares, al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, en fin, a cualquier persona que se le atraviese por en medio. La gente tiene en su mente que su batalla, su guerra, su pelea es contra su hermano en Cristo, es contra la gente que está a su alrededor. Y estamos equivocados al respecto. ¿Esto por qué? Porque la palabra de Dios claramente nos enseña, nos advierte de que no tenemos lucha contra una persona, contra carne y sangre. No es con la gente que te ofende, que te maltrata, que se levanta contra ti, que te amenaza, que te hace cualquier tipo de daño. No, no es contra estas personas. Claramente las escrituras nos dicen que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes que operan en las regiones celestes. Entonces, ¿cuál es el capricho de nosotros de no ver el mundo espiritual? De entender que hay dos reinos en oposición. De que está el reino de Dios con sus ángeles, serafines, querubines, seres vivientes, arcángeles, pero que también hay un reino espiritual maligno, donde opera Satanás, donde operan los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad, los gobernadores de las tinieblas, demonios, espíritus inmundos. Y por la Biblia debemos tener en claro todas estas cosas. ¿Esto para qué? Para que el diablo no gane ventaja alguna sobre aquellos que hemos creído en el Dios Todopoderoso. Como decía en el comienzo de la enseñanza, el diablo
quiere encargarse de que tú no llegues al final. Y yo he titulado este mensaje, tus oponentes y tú. ¿Qué papel juegan los demonios? Juega el mundo espiritual maligno en tu vida, en la vida de mi familia. Lo que está pasando, ¿por qué está sucediendo? ¿Qué está aconteciendo en mi vida? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué yo no crezco? ¿Por qué yo quiero hacer pero no hago? ¿Por qué yo quiero apartarme de tales cosas pero no puedo? Hay algo que me atrae, que me domina, que me atrapa. Pero también por otro lado está Dios atrayéndote con lazos de amor profundamente a Él. ¿Para qué? Para que no te pierdas. Dios quiere que lleguemos al final. No que nos detengamos por cualquier situación que pase en nuestras vidas. En este mundo o en el sistema que opera en este planeta, vamos a tener aflicciones. Jesucristo lo dijo, no vamos a escapar de ellas. No vamos a escapar de los ataques demoníacos. Sabemos que hay un mundo espiritual operando día y noche, a cada segundo. Conocemos cómo se atraen los demonios. Imágenes en casa, sonidos en casa, olores en casa. Ellos son atraídos por estos tres tipos de factores. Y la gente los sigue practicando. Y el hecho de que la gente conozca, pero no quiera poner en práctica el consejo de Dios, no va a impedir que los demonios ataquen. ¿Cuántos estamos acá escuchando en esta tarde la palabra de Dios? Eso no lo va a impedir. Que la gente ignore las maquinaciones de Satanás, tampoco. Que la gente peque arbitrariamente va a ser más de beneficio para Satanás y sus demonios. ¿Cuántos estamos aquí? Eso sí le interesa a él. Que usted y yo le fallemos a Dios, que le demos la espalda a Dios. ¿Para qué? Para tener una puerta libre de entrada. ¿Sí me está entendiendo? Poder decir, a mí me han dado aquí autoridad. Esta persona está permitiendo que yo entre y me posicione en su casa, en él, en ella. Porque aunque seamos hijos de Dios, tampoco va a impedir que los demonios nos ataquen. ¿Y sabe qué? El blanco de Satanás somos los hijos de Dios. Porque el que está allá afuera sin Cristo tiene una venda en sus ojos. Pero cuando Cristo llegó a tu vida y a mi vida, esa venda se quitó. Tenemos que ver más claro, tenemos que ver más allá. Tenemos que decidir qué hacer con nuestras vidas. Tenemos que tomar la decisión de creerle a Dios, de creer que hay algo que está operando. Hay algo que está haciendo, que está provocando que yo tenga tal actitud, comportamiento con las personas, conmigo mismo, con la gente, con mi familia. Pero es necesario que conozcamos a plenitud el mundo de Satanás y sus demonios. ¿Sí me está escuchando? No podemos nosotros ignorar esto. ¿Cómo trabajan ellos? Los demonios siempre están pendientes de nuestro día a día. ¿Qué hacemos en nuestro hogar, en el trabajo, en nuestro lugar de estudios, en nuestra comunidad? A cada segundo hay demonios pendientes de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos. Y es de allí donde parten los ataques, donde viene un resultado esperado por el mismo diablo. ¿Qué quiere Satanás? Tu bienestar, mi bienestar. Él quiere que nos vaya bien, que no nos enfermemos, que vayamos a la eternidad con Cristo. No, mi hermano, no. Satanás sabe qué quiere: destruirnos. Él quiere paralizarnos, acabar con todo aquel que se parece a Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y es por eso su interés en ti, y más si estás dando frutos en el reino de Dios. Porque Él odia más a aquel que predica la palabra, que gana almas para Cristo, que le hace frente, que cae pero se levanta. A eso los odia. El diablo no ama a nadie en este planeta. Y es por eso sus operaciones. La gente vive en opresión, en depresión, en supresión, en tantas cosas. Pero no estamos entendiendo lo que está pasando, lo que está sucediendo. Ver más allá.
saber, conocer y entender que aunque no veamos, está pasando. ¿Cuántos estamos acá? Pastora, pero es que yo no veo a los demonios, yo no veo a Satanás. El hecho de que nuestros ojos no puedan observar estas cosas espirituales no quiere decir que no existan y que no estén ejerciendo un trabajo, cumpliendo una función. Pero nosotros tenemos que conocer cómo ellos trabajan. Porque si yo conozco a mi oponente, yo voy a saber cómo hacerle frente, ¿sí o no? Yo voy a saber atacarlo, pero si yo no conozco a mi contrincante, que es uno de los sinónimos de oponente, ¿cómo me defiendo? Voy a estar indefenso, débil. Voy a estar a merced de mi enemigo. ¿Cuántos estamos acá? Y como decía, contrincante es un sinónimo de oponente. Otros sinónimos son antagonista, rival, contendiente, adversario, enemigo, contrario. ¿Le suenan familiares estas palabras con respecto a su vida espiritual? Contra el querer seguir, pero a la vez querer retroceder. ¿Le suenan familiares estos sinónimos? El mismo diablo encargado de todo lo malo que sucede en este planeta y de todo lo malo que le suceden a las personas. Pero hoy Dios nos va a decir cómo ellos trabajan. Nos va a dar respuesta a muchas de las cosas que están sucediendo en casa. Porque ¿sabe en qué está interesado Dios? En que nuestro hogar, las cosas estén marchando bien. Porque un hogar en victoria, una familia en victoria, parada en Cristo, parada en la brecha, es una familia que le va a hacer frente al diablo, al infierno mismo. Va a ser de victoria y bendición, de avance, de crecimiento en la iglesia del Señor. Pero es lo que más Él ataca. La palabra oponente es un adjetivo que se utiliza para calificar a aquel o aquello que se opone o que opone. Yo le vuelvo a repetir el concepto para que usted lo anote. La palabra oponente es un adjetivo que se utiliza para calificar a aquel o aquello que se opone o que opone. Y en primer lugar, vamos a conocer nuestro primer oponente. Y según Juan 10:10, dice que el ladrón no vino sino para matar y hurtar y destruir. A mí me llamaba la atención cuando leía este pasaje, quizás lo había leído muchas veces, pero hoy me sorprendí cuando no dice a matar, coma, hurtar, coma, ¿sí me está entendiendo? Sino que hay específicamente 3 cosas que Él vino a hacer. No es que vino a matar o quizás a destruir, no, sino que vino a hacer estas 3 cosas juntas. Hurtar, matar y destruir, las 3 cosas. Juan 10:10. Nuestro primer oponente es el diablo. Y según Isaías, capítulo 14, desde el verso 1 al 20, habla allí del rey de Babilonia. Literalmente está hablando de un rey allí, pero simbólicamente, espiritualmente hablando, está dando la biografía, las características, las cualidades de Satanás, llamado también adversario, la serpiente antigua, el dragón. ¿Cuántos estamos acá? Habla allí, si usted lo lee en casa detenidamente, se va a dar cuenta de dónde vino Satanás, cómo se llamaba él, quién era, por qué ahora es un ser maligno. Los que conocemos estos pasajes, el que está también en Ezequiel capítulo 28, desde el verso 1 al 19, hablando allí del rey de Tiro, pero que también es aplicado a las características de Satanás, sabemos que en su corazón él se enalteció. Quiso ser igual a Dios, sentarse en el trono, se llenó de orgullo. Era la mano derecha de Dios, Dios confiaba en él. Satanás conocía todo lo relacionado al cielo, a la tierra, él gobernaba en la tierra con ángeles. Allí Dios lo llama querubín protector,
¿Cómo caíste del cielo? Cuando Él cae es cuando provoca el cataclismo que hubo en este planeta. El desorden de Génesis 1. Es cuando todo queda desordenado, vacío, feo, en oscuridad. Porque eso es lo que sabe traer Satanás a las vidas de las personas, a las familias, a los hogares, a la iglesia del Señor. Pero declaramos que está vencido en el nombre de Jesucristo y que hoy vamos a salir con el entendimiento para hacerle frente y vencerlo. Allí vamos a ver todas estas cosas que lo describen. Quiere decir que la gente que está llena de orgullo, de altivez, que quiere ser más que los demás, ¿a quién se parece? ¿Ah? ¿A quién se les parece? ¿Al mismo Satanás? Hay gente que quiere ser más que Dios. ¿Los ha escuchado? ¿Qué Dios ni qué Dios? Mire, dicen unas cosas terribles. No conocen, yo creo que no entienden lo que están hablando. Más peligroso aún, gente que no cree que Satanás es real. Cristianos evangélicos que están diciendo a estas alturas que eso es una mentira, que es un mito, una leyenda, es un personaje que no existe. Le están enseñando al pueblo de Dios debilidad, destrucción. Va a venir destrucción repentina sobre la gente que no está creyendo en el mundo espiritual maligno. Porque Satanás no va a desistir. Él no va a decir, no, esta persona no cree que yo existo, lo voy a dejar tranquilo. No, más fácil para destruirlo, para llevárselo al infierno. Él no se quiere ir solo al lago de fuego, que es el próximo lugar donde él pasará la eternidad. Él no quiere estar solo allí con el anticristo, con el falso profeta. Él quiere que mucha gente le acompañe. Pero Dios está hablando en estos tiempos. ¿Para qué? Para que despertemos. Para que podamos desechar todo lo que nos está contaminando y permitiendo que Satanás haga arraso con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice allí: sed sobrios y velad. ¿Cómo debemos estar la iglesia del Señor? Sobrios, vigilantes, orando. Porque estoy diciendo que vamos a estar hablando en esta tarde de nuestros oponentes y nosotros, tus oponentes y tú. Y ya comenzamos a hablar del primero. ¿Qué papel jugamos nosotros en este asunto? En el mundo espiritual. ¿Qué debemos hacer? Tú como hijo de Dios. Tú como aquel que fuiste llamado a destruir su obra. Todo esto lo vamos a estar hablando. Así que es importante, iglesia, que nosotros podamos primeramente entender, comprender que Satanás es real, que está allí. Amén. Y que hay manifestaciones, que hay en el mundo entero episodios que nos indican que hay un mundo espiritual malévolo, que hay maquinaciones, que los demonios toman posesión de cuerpos, que los hacen hablar a mujeres con voz de hombre, tener fuerza sobrenatural. 8, 10 personas le toman y no pueden con una. ¿Cuántos estamos acá? ¿Son cosas normales? No. Los psicólogos queriendo hallar la cura, la solución a estos conflictos no pueden, porque son situaciones espirituales que solamente Dios, que tiene el poder y el poder que le ha dado a la iglesia para derribar todas estas acechanzas del enemigo. Así que es un privilegio para ti y para mí que las señales que dijo el Señor en el libro de Marcos puedan seguirte, echar fuera demonios. Cuando pases por un lugar, los demonios se sujeten, como lo hacían con el Señor Jesucristo. Y Él fue quien más tuvo encuentros con los demonios. Lo vemos en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Encuentros demoníacos. En una oportunidad le llevó un padre a su hijo: aquí te traigo a mi hijo, porque unas veces es echado en el agua, otras veces en el fuego, botaba espuma por la boca. ¿Son cosas normales de una enfermedad secular? No. El endemoniado gadareno que salió de los sepulcros a ver a Cristo cuando llegó a ese lugar, porque removió ese lugar. Así tiene que suceder cuando tú y yo lleguemos a cualquier parte.
Que los demonios tiemblen porque la presencia del Espíritu Santo está en ti y en mí. Que provoquemos una reacción en el mundo espiritual. ¿Pero para qué? Para que los demonios huyan, la gente sea libre, las ataduras se rompan, las cadenas se rompan, la gente sea libre y la gente pueda levantarse y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el mundo pueda ver el poder de Dios manifestado en ti y en mí. Número 2, otro oponente u otros oponentes. Los principados son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones. Estos espíritus trazan planes malévolos. ¿Cuántos están escuchando? Tanto geográfica como demográficamente. Fíjense en los detalles. Ellos son causantes de grandes plagas, pestes, guerras, maremotos, inundaciones, porque operan en las regiones celestes. Son seres malévolos, espíritus que están gobernando territorialmente países, ciudades, pueblos, lugares. Solo tenemos que observar. Y cuando hablamos que ellos están operando geográficamente, estamos diciendo que están pendientes de todo lo relacionado con la tierra. Porque la geografía es la ciencia que estudia y describe la superficie terrestre. Estudia el clima, los relieves, la temperatura de la tierra, las montañas, los lagos, ríos, mares. Los demonios están pendientes de todo esto. ¿Para qué? Para saber cómo atacar a tal ciudad, tal nación, tal pueblo. Porque ellos operan de esta forma. A los brujos, hechiceros, ¿cuáles son los lugares que le llaman la atención? Porque siempre el diablo quiere imitar lo de Dios. ¿A dónde se fue Moisés a orar? En lo alto de una montaña, ¿sí o no? Bueno, a los hechiceros, ¿saben qué les gusta? Irse a los lugares altos, las montañas. La montaña que está en Yaracuy. Montaña llena de brujos, hechiceros, paleros, santeros. Gente haciendo maldad. A cristianos, a no cristianos, a todo el mundo, matando, asesinando bebés, animales, todo tipo de invocación satánica en esa montaña, los bosques, los mares, las orillas de los ríos. Todos estos son lugares apetecibles a personas que practican el ocultismo, la hechicería, lugares solos. Entonces los principados están encargados de ciudades enteras. Es como un vigilante a la puerta o a la entrada de cada pueblo, de un país. Demográficamente, porque la demografía estudia las características de una población. El sexo, la edad, estado civil, su evolución, crecimiento, su desarrollo. Estudia la tasa de mortalidad en el planeta. Todas estas cosas tienen que ver con demografía. Y los demonios estudian todo esto. Lo saben, están pendientes. Algo que el pueblo de Dios ignora. Por eso es que es importante conocer también de cartografía espiritual. ¿Qué es cartografía para ti? Para la gente. No conocen nada de esto. La cartografía consiste básicamente en trazar mapas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para conocer la ubicación de lugares, de los países, de los barrios, de los sectores, parroquias, municipios. Ahora, en los términos espirituales, nosotros tenemos que tener la cartografía de Venezuela, la cartografía del barrio La Polar, de nuestro vecindario, las adyacencias de nuestro sector, para conocer qué. Para saber qué principado está operando aquí en Venezuela. ¿Qué está operando aquí en mi barrio? ¿Cómo se están moviendo las cosas en lo espiritual? En el mundo intangible, en lo que no veo, en lo que no puedo tocar. La cartografía nos da a conocer la ubicación de las iglesias católicas, adventistas, de testigos de Jehová, las cristianas, de prostíbulos, ventas de drogas, venta de alcohol, casas donde se practican juegos de azar,
casas donde esconden cosas robadas. ¿Cuántos estamos acá? ¿Ve? Si yo hago la cartografía del barrio La Polar, yo voy a saber la ubicación de estos lugares donde están operando los demonios. ¿Y para qué yo necesito saber esto? Para saber cómo hacerle frente, cómo arremeter contra estos demonios, contra estos espíritus que tanto daño están causando a la humanidad. Pero hablando de nuestro sector, tu sector, ¿qué estamos haciendo? Si yo voy a orar, si yo voy a interceder, yo necesito saber, yo necesito conocer. ¿Por qué está pasando esto aquí? ¿Por qué en mi sector se mueve más esto que esto? ¿A qué yo le tengo que hacer frente? ¿Por qué situación debo orar? Necesitamos conocer, iglesia. Los demonios trabajan de manera estratégica. Ellos no trabajan al azar, a lo loco, como salga. Pero los cristianos nos caracterizamos por hacerlo así, ¿sí o no? Oramos sin entendimiento. Oramos sin saber nada. Intercedemos y nombramos espíritus que ni siquiera están operando en el lugar donde estamos orando. Entonces estamos haciendo oraciones huecas y vacías. Y no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Pero al yo tener el conocimiento de estas cosas, entonces Satanás va a tener que retroceder. Satanás va a tener que agarrar distancia, tomar distancia de mi barrio. Pastora, pero es que yo oro y no pasa nada. No dejemos de orar, porque la oración eficaz del justo la escucha el Dios Todopoderoso. La oración tiene poder. Es lo que Satanás teme, que un cristiano se la mantenga orando. La oración tiene un poder tremendo, poderoso. Y hago énfasis allí porque es en lo que más nosotros no queremos hacer, en lo que menos nos destacamos. Nos da sueño, nos da pereza, hacemos miles de cosas en el día, pero menos orar. ¿Y sabe quién se está encargando de eso? Satanás, sus demonios. Que nosotros abandonemos o que dejemos a un lado nuestra primera arma de guerra. Por eso es que los brujos, ¿a qué le temen? A una persona que ora. No pueden hacerle hechicería a un intercesor, a una mujer, a un hombre que se levanta confiadamente y levanta sus manos santas y ora al Todopoderoso. No pueden hacer nada. Si lo intenta, fracasa. El brujo pierde el dinero en los tabacos, en el azufre, en la pólvora, en lo que compre, porque no va a prevalecer. Las puertas del infierno no van a tener poder contra ti. Pero estamos hablando, iglesia, de que los principados son espíritus territoriales. Ellos se encargan de gobernar sitios. Su estrategia principal es anular las prácticas nacionales, ya sean religiosas, ancestrales o culturales. Es decir, que ellos estudian a cada pueblo, a la gente de cada nación. ¿Cuáles son sus creencias, costumbres, sus hábitos día a día? Vamos a atacarlos por esto, por aquí, por allá. Depende de lo que haga la gente en tal ciudad, en tal nación. No atacan a lo loco, son organizados. Algo que no tiene la iglesia del Señor. Imagínese usted que acá en el barrio La Polar nos uniéramos todas las iglesias de Cristo que habemos acá. Imagínese lo que sucediera. Una explosión espiritual, pero no hay entendimiento. Todos los líderes nos uniéramos en oración, intercesión. ¿Sabe qué sucedería? Los demonios retroceden. ¿Cuántas veces hemos orado acá para que las ventas de drogas en La Polar se acaben? ¿Se han ido acabando? Sí, nuestros ojos lo han visto. Dios ha sacado a esa gente para otros países. Qué sé yo, ha venido algo sobre sus vidas y dejaron la venta de drogas. Cambiaron su vida, entregaron su vida al Señor. Yo lo he visto. Y aquí en este lugar hemos orado y seguimos orando para que el Señor siga operando también, trabajando, haciendo lo que Él tiene que hacer. Daniel 10:13 habla allí, pero si usted lee más adelante o en el principio, se va a dar cuenta que Daniel allí tenía una visión de parte de Dios en el río Hiddekel. Dios le estaba mostrando allí algo.
Pero ¿sabe qué sucede cuando Dios trata contigo? Cuando te muestra una visión, un sueño, cuando te levanta en oración, así como el profeta Daniel, va a venir a atacar, a interponerse. Dice allí en el verso 3 exactamente que el príncipe de Persia, esto no es nada más y nada menos que un principado que se levantó contra Daniel e impidió durante 21 días que su oración fuese al cielo, llegar al trono de Dios, a la presencia de Dios, que la visión se siguiera desarrollando. Él quería impedir por todos los medios esto, pero dice que esto no quedó allí. ¿Sabe por qué no quedó allí? Porque cuando nosotros somos hombres y mujeres guerreras, mujeres y hombres que nos paramos en la brecha, entonces sucede lo que sucedió con el profeta Daniel. Dice que el arcángel Miguel, la máxima autoridad si se quiere, tiene una autoridad tremenda el arcángel Miguel, vino en ayuda de Daniel. Dios va a enviar sus ángeles, Dios va a enviar lo que tenga que enviar, serafines, querubines, no sé, Dios lo va a hacer para defenderte, ayudarte, socorrerte en el momento de ataque, de debilidad, donde sientes que no puedes más. Si tienes la misma actitud que Daniel, de no abandonar, de persistir, de seguir, de no temer, entonces Dios enviará quizás a Miguel, a Gabriel, no sé, pero lo hará. De que lo hará, lo hará. Gloria a Dios. Y en Judas 1:9 volvemos a ver a este personaje tan importante en la Biblia, el arcángel Miguel, contendiendo con casi nadie. Miren la autoridad de este arcángel contra el mismo Satanás. Contendían por el cuerpo de Moisés. Satanás quería el cuerpo de Moisés. ¿Y quién le hizo frente? Miguel. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos defienda? Que siempre se levante por nosotros, por nuestra familia. Todos lo queremos, pero ¿cuántos estamos pagando el precio? ¿Cuánto nos levantamos a creerle al Señor? ¿Cuánto decimos, Señor, yo entiendo que hay un mundo espiritual, estoy recibiendo ataques, estoy debilitado, me siento sin fuerzas, siento que no puedo más, que no quiero avanzar más, pero Señor, yo me levanto. Yo tomo esta alerta, este aviso, este consejo. Yo tomo posesión de lo que tú me has entregado como creyente, como hijo tuyo, como hijos legítimos de Dios. Tú tienes y yo tengo que creer esto, que levantarnos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora, les voy a dar ejemplos de lugares dominados por principados. Por ejemplo, los países de Palestina, Irak, Yemen, Siria, Egipto, Emiratos Árabes, Argelia, Líbano, Qatar, Marruecos, Sudán, Libia, Somalia, Jordania, Kuwait, entre otros, son alrededor de 23 países. ¿Saben por quién son gobernados? Por un principado que a través del islamismo los ha confundido. Mantiene a todos estos países. Usted está escuchando la cantidad. ¿Sí la escuchó? Alrededor de 23 países. Mire si no ha dado resultado este ataque de este principado en estos lugares. Que la gente, en lugar de adorar al Dios verdadero, está engañado y está adorando a un Dios falso. Y así sucesivamente, tantos lugares. Tenemos otro ejemplo, México, un principado ¿de qué? De narcotráfico, tanto de personas, trata de personas, como la venta de drogas y de todo tipo de cosas que se ven en este país. Lo ha escuchado en las noticias, lo ve por televisión, en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sucede en este país? Un principado está entronado en México. Y así Dios nos va a ir revelando, porque a través de esta enseñanza nosotros vamos a aprender hoy, vamos a estudiar, a indagar, a tener información de lo que está sucediendo en mi sector, en mi nación. ¿Qué principado opera en Venezuela? Es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Cuánto estamos acá? Número 3, otro oponente, potestades.
llamadas también fortalezas satánicas. Son espíritus o comisiones de poder para inducir al hombre hacia un mal. Estas fuerzas demoníacas se fortalecen y predominan según los hombres y pueblos los inviten con sus malos hábitos. Es decir, mientras la gente le da cabida, le abre puertas a través de la brujería, de la idolatría, del lesbianismo, homosexualidad, etcétera, ellos van a operar en las personas. Las potestades están encargadas de comisiones. El diablo comisiona. Los principados son la mano derecha de Satanás. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, los principados van a comisionar a las potestades y las van a enviar a lugares estratégicos de acuerdo a la demografía estudiada. Ellos lo saben. Son estudiantes también. No les sorprenda. De acuerdo a la cartografía que tienen. Por eso es que la gente dice, fui al brujo y me dijo toda mi vida. ¿Usted ha escuchado gente así? Parece que me conociera. No sé quién le dijo todo. Porque los demonios están en todo el planeta indagando. Son enviados a lugares a buscar información. Y ser llevadas a Satanás y a los principados. Amén. En Hechos 19, 23 al 41... allí usted se va a conseguir con el alboroto que sucedió en Éfeso. ¿Por qué? Porque la gente allí estaba alborotada adorando a la diosa Diana, ¿verdad? Esta diosa que era adorada por los de Éfeso. Y entonces dice allí que había un hombre llamado Demetrio que vendía estampitas para que la gente idolatrara a esta diosa. Y en Éfeso este era lo máximo para ellos. Pero llegó nada más y nada menos que el apóstol Pablo con su equipo de trabajadores, ¿verdad? Compañeros de milicia, a predicar la verdad, y allí hubo un alboroto grande. Hubo confusión. Me imagino que había gente que quería abandonar la adoración a esta diosa y adorar al verdadero Dios, pero ellos no querían soltar esta fuente de ganancia que era la venta de estas estampitas, de estas cosas que ellos hacían. Y dice allí, me llamó la atención que se levantó el escribano. ¿Y sabe qué dijo? Ustedes, yo se lo voy a parafrasear para que me entienda. Ustedes están claros, todos los hombres de Éfeso estamos claros, de que aquí a la que adoramos es a la diosa Diana. En pocas palabras, ella es la que domina este lugar. Ante ella es que nos arrodillamos. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué había allí o qué había sido enviado allí por el principado de ese lugar? A una potestad que se encargara de llevar a la gente a lo que ya ellos estaban haciendo y lo que tenían en su corazón. ¿Cuánto me está entendiendo? En su corazón no estaba adorar al Dios verdadero. Humillarse a Dios no estaba. ¿Sabe qué estaba en su mente? Allí adentro, en sus entrañas, arrodillarse ante una diosa pagana. Y así está la gente hoy en día, creyendo en la mano poderosa, en la sábila puesta detrás de la puerta, en la cuestioncita esta, herradura de caballo, en los baños, en toda cosa. ¿Hacia qué está inclinado el corazón de la gente? Hacia donde está inclinado su corazón, entonces las potestades enviadas van a tener la autoridad de parte de la misma persona de atacar. ¿Sí me está entendiendo? ¿Con qué fin? Con el fin de mantener sumergida a estas personas en eso, en cosas que no agradan a Dios, para alejarlo de aquel que puede darle salvación y vida eterna. Porque ese es el objetivo de Satanás y sus demonios. Más nada. Él sabe que si la gente desvía su corazón, inclina su corazón a cosas paganas, a cosas que no le agradan a Dios, hacia el pecado, su alma se perderá. Él lo sabe, los demonios lo saben. Pero ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Otra potestad que podemos ver claramente, la vemos en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. ¿La ha escuchado? ¿Cómo la llaman? La ciudad del pecado. ¿Sabe por qué? Porque allí está legalizado abiertamente la venta de alcohol a cualquier hora, la prostitución,
la homosexualidad no es un delito, como en otras partes de los Estados Unidos. ¿Me entiende? ¿Ha leído por allí o ha escuchado que lo que se hace en Las Vegas quedó en Las Vegas? ¿Le parece familiar este dicho? A la gente le encanta. La gente que no tiene a Cristo, que no tiene temor de Dios, que no sabe ni siquiera dónde está parado, que no entiende que un día se va a morir, que está en juego su alma, no le importa sumergirse en ciudades como estas, a pecar, a deleitarse en lo malo. Allí opera una potestad de las tinieblas. Y así en tantos lugares. Yo sé que su mente está ahorita estudiando el lugar donde vive, ¿sí o no? Ya el Espíritu Santo nos está abriendo el camino, alumbrando el entendimiento. Por eso es que dice la Biblia que lumbrera es tu palabra a mis pies, a mi camino. ¿Quién nos va a abrir el entendimiento si no es Dios? ¿Quién nos va a iluminar si no es el Espíritu Santo? ¿Quién nos va a revelar la palabra? ¿Quién va a hacer que tú y yo entendamos que estamos en una guerra espiritual? Que el diablo no está jugando, que no debemos jugar a ser cristianos, que no debemos jugar con llama, con fuego, porque nos podemos quemar, que tu alma está en riesgo de perderse. En un segundo puedes perder la salvación de tu alma, jugando a ser cristiano, a no temer a Dios, a no guardarte para Dios, a no vivir en santidad. Y el diablo está aplaudiendo, está regocijado. En el infierno se hace fiesta cuando un hijo de Dios le da la espalda al Señor, cuando está bañado en pecado, cuando no le importa nada, cuando le da igual todo lo que hace, cuando no le redarguye nada. ¿Cuántos estamos acá? Iglesia, Dios nos está alertando. Yo no sé cuál será el momento de nuestra partida. Lo cierto es que nosotros debemos estar preparados. Lo cierto es que Dios hoy nos está hablando. ¿Para qué? Para que puedas pararte a pelear la buena batalla de la fe que peleó Pablo, que pelearon los grandes hombres de Dios, todos los profetas y mujeres del Señor. A través de la historia bíblica vemos todos estos personajes que pelearon por su salvación. ¿Cuántos estamos acá? Entonces, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué está pasando con nuestra vida espiritual? ¿Será que no nos importa dónde nos vamos? Hay gente que dice, no importa, yo me voy al infierno. ¿Sabe por qué la gente habla así? Porque no conoce este lugar. No entiende que Jesucristo dijo que es un lugar lleno de gusanos, donde la llama nunca se apaga, donde estas cosas van a ser eternas. Nunca va a pasar. No es que se quemó allí la persona o el alma y se acabó la agonía, se acabó el sufrimiento. No. El infierno es eterno, no se acaba. Así como la palabra de Dios es eterna, es para siempre, también la eternidad del diablo y sus demonios es para siempre. Si tú y yo entendemos esto, no nos vamos a dejar engañar. No vamos a correr tras lo que nos ofrece el diablo, sino que te vas a parar firme en el nombre de Jesús. Número 4, gobernadores de las tinieblas. Estos espíritus jerárquicos son los encargados de afectar las áreas de gobierno de las naciones. Su prioridad principal es planificar y maquinar para controlar los gobiernos y a los que gobiernan. Su enfoque es trabajar la mente, el corazón y la boca de la gente que gobierna, ya sea política o eclesiásticamente. Esto refiriéndome a los líderes de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos gobernadores de las tinieblas? Son espíritus jerárquicos. ¿A quiénes son enviados específicamente a atacar? A presidentes, gobernadores, alcaldes, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, ancianos, diáconos, líderes de Dios. ¿Con qué fin? Ellos vienen con el fin de desanimar. ¿Cuántos estamos acá? Ellos siembran cosas en los corazones de estas personas. Corrupción, mentira, engaño, robo. ¿Cómo vemos las naciones del mundo? ¿Cómo las vemos? Destruidas. Pero la gente está viendo a quiénes, a las personas, al gobernante, ¿sí o no?
¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué debo hacer yo para que las cosas en mi ciudad, en mi país, en las naciones del mundo puedan marchar como tienen que marchar? Orar por los que están en eminencia. No criticar, juzgar, enviar al infierno, señalar, hablar y hablar y hablar negativamente, alocadamente, sin entendimiento, sino que Dios nos ha llamado a orar, a interceder por el gobierno corrupto, por el gobierno hechicero, por el gobierno que esté haciendo lo que esté haciendo. Orar, porque estas personas están siendo atacadas por gobernadores de las tinieblas. ¿Cuántos estamos acá? En Génesis 10, 9 al 10, habla de un personaje llamado Nimrod. Y este fue el gobernante principal, como quien dice el presidente de Babel, luego llamada Babilonia. ¿De dónde salen las herejías? ¿De dónde sale la brujería, la prostitución, todo lo que podemos ver en este planeta? De allí, de Babel, de Babilonia. Este hombre fue el precursor de todas estas cosas que hoy han golpeado al mundo entero y se han llevado a tanta gente al infierno. Fue un hombre malvado, pero malvado porque fue incitado por gobernadores de las tinieblas. ¿Cuántos estamos acá? Un ejemplo, podemos ver a la nación de Cuba. Allí vemos una nación sumergida en hambre, pobreza, miseria, decadencia de todo tipo. Prevalecen los babalaos, los paleros, ¿sí o no? Estas prácticas satánicas. Mucha hambre, mucha necesidad, no hay crecimiento de ningún tipo. El gobernante de esta nación ha sido incitado, vuelvo a repetir, por gobernadores de las tinieblas, por una jerarquía que ha planificado maquinar, controlar dicho país. Y así en muchos países del mundo. Pero ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? Vuelvo a repetir, abrir nuestra boca para hablar cosas que no convienen. Así como la de estos gobernantes. ¿Qué sueltan por sus bocas? Promesas, cosas, el pueblo es engañado y luego comienzan a verse los desastres que vemos en el mundo, en todos los países. Pero la palabra de Dios dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Por eso es que hay naciones también donde prevalece el evangelio de Cristo y son naciones bendecidas. Económicamente, espiritualmente, de todas las formas posibles. Son totalmente diferentes a los lugares donde los gobernadores de las tinieblas han hecho arraso. ¿Sí me está entendiendo? Se puede ver, se puede percibir. Y por último, huestes espirituales de maldad. Estos son conocidos también como legiones o ejércitos de maldad. Su meta es asaltar o atacar a la humanidad. El fin es desatar un plan basado en la mentira y el error. La intención es desacreditar el evangelio de Cristo. Mire esto. Las huestes espirituales de maldad, ¿qué quieren? ¿Qué han venido a hacer a este planeta? Ellos quieren desviar a los creyentes con falsas doctrinas, con cosas que no están en la Biblia, tergiversar la verdad de Dios, acabar con el evangelio de Cristo que no sea predicado, que la gente se desaliente, no recobre ánimo y diga, yo no voy a hablar más de Dios. Es más, yo me voy al mundo a disfrutar la vida porque es una sola. ¿Saben quiénes se están encargando de que tú hables eso, de que tú sientas eso en tu corazón, de que te sientas tan débil como estás ahora? Estás a punto de flaquear, de desmayar. No hay crecimiento en tu vida. ¿Sabes quiénes son los causantes? Las huestes espirituales de maldad que han sido enviadas para destruirte, para derribarte, para que te pierdas por la eternidad. Falsas doctrinas, la gente está hablando cosas que no son. Cambian la palabra de Dios, le agregan, le quitan sin ningún temor. Engañando a los líderes de Dios y hablando cosas que no están en la Biblia. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Has escuchado horrores por allí que están hablando? Como lo que decía al principio, que Satanás ya no existe. Eso es lo que dice la Biblia. Eso fue lo que dijo Jesús.
No. Entonces, ¿por qué la gente está siendo engañada? Porque hay una operación de huestes espirituales de maldad. Estos son los encargados de desviar, torcer la sana doctrina. Parte de su labor contra Dios es evitar la propagación del evangelio. Que el reino de Dios no se comunique, no se lleve. Que no seamos pregoneros de la palabra de Dios. Que tú te calles. Quieren evitar que tú abras tu boca para llevar el mensaje de salvación, de vida eterna. Por eso es que pone el desánimo cuando quieres ir a predicar, a visitar, a orar, a interceder. Ya no quieres ser cristiano, ya no quieres ser cristiana. Hay un ataque de huestes espirituales de maldad. Pero la gente no está discerniendo. Como estoy discerniendo yo ahorita, que muchos de los que están sentados allí están dormidos y no están prestando atención a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no importa lo que me está pasando. No importa lo que Dios me está hablando. Estamos desechando la palabra de Dios. Pero Dios está observando nuestras vidas. Y me perdona, pero tengo que decirlo. Yo fui llamada por Dios a hablar la verdad. A hacerle de ánimo a usted. De apoyo y de bendición. ¿Sabe para qué? Para que lleguemos juntos al final. Esa es la intención de mi corazón. Las huestes espirituales de maldad atacan a los líderes de Dios con calumnias, desánimo, entretenimiento, difamación y todo tipo de cosas. ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad? Detener la predicación de Cristo. Por eso es que cada vez vemos más pastores confundidos, profetas desviados, apóstoles locos, gente que está viviendo una vida desordenada, horrible. Uno ve sus vidas y uno dice, Señor, ¿por qué? ¿A usted le ha pasado que le duele en su corazón ver cómo viven sus hermanos en Cristo? Los que un día llegaron con usted, ¿sí le duele o no le duele? Porque a mí me duele. Ver para atrás hace 21 años que muchos de los que llegaron con nosotros hoy no están. Hoy están desviados, predicando otra cosa. Se desviaron, mi hermano. Otros abandonaron el camino de la verdad. No quieren salvación, no quieren vida eterna. Eso duele. Cuando tú amas a Dios, eso te duele en el corazón. Porque ¿sabe qué? La intención de todos los líderes de este lugar de vida eterna, específicamente hablando de esta congregación, es que tú le veas el rostro a Dios como se lo vamos a ver nosotros. Segunda a Timoteo 2, 16 al 18. Dice o habla de Himeneo y Fileto. ¿Qué pasó con estos dos hombres que conocieron la verdad? Tuvieron la verdad en sus manos, la saborearon. Caminaron con el apóstol Pablo. Vieron tantas cosas que Dios hizo a través de este hombre. ¿Qué dice? Que empezaron a predicar cosas falsas, mentiras. Que la resurrección ya se había efectuado. ¿Qué pasó con esta predicación falsa? Con esta desviación, con esta falsa doctrina, con esta falsa predicación de la palabra de Dios, que muchos se desviaron de la fe, dice allí. Pero ¿qué nos queda a ti y a mí? Persistir, seguir, hablar, predicar, pregonar, porque muchos van a ser libres. Dios te va a usar como instrumento de honra. Sé un vaso útil en las manos de Dios. Seamos de bendición para Cristo, para el reino de los cielos. Porque el fin se acerca, Cristo viene pronto. Pronto sonarán las trompetas que nos llevarán al cielo a verle la cara. Gloria al Señor Jesús. Ejemplo de huestes de maldad. Un ejemplo tangible en el mundo entero. Joseph Smith, el fundador de la religión mormona, de los mormones. Un personaje que dijo que se le apareció Cristo, que se le apareció Dios, que un ángel llamado Moroní le entregó unas tablas, unos libros, y hasta hoy esa mentira sigue corriendo. ¿A cuántos ha engañado este hombre que fue también incitado por huestes espirituales de maldad? ¿A cuántos? A muchísima gente adorando un falso Dios,
Cuando no saben, no entienden que el único Dios está en su trono, que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, a derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. La humanidad no quiere entender eso. La gente no quiere entender eso. A la gente se le hace más fácil adorar cosas de yeso, de bronce, de oro, de cemento, estampitas, collares, rosarios, repeticiones absurdas. La gente vive sumergida en esto. No quiere conocer, ni entender, ni apoderarse de la verdad de Dios, sino que se dejan desviar. Escuchan cualquier cosita por allí, se van corriendo. Y está escrito, no está escrito, que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros. La gente tendrá comezón de oír, pero no de oír la verdad. Se amontonan en las esquinas, en casas, a escuchar vana palabrería, fábulas, filosofías, cosas huecas que no cambian a nadie, que no le dan salvación a nadie. Cuando entendemos por la palabra de nuestro Señor Jesucristo que el único que tiene el poder y la autoridad para salvar la vida del hombre se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Así que es importante, iglesia, que nosotros hoy podamos entender qué camino estamos transitando, qué estamos haciendo, de qué forma estoy orando, cómo estoy intercediendo. ¿Será que estoy dando en el blanco? ¿Será que estoy dando golpes al viento? No estoy peleando contra nada porque no estoy enfocada, no estoy informada. No me he preocupado por buscar la información concreta, precisa, contra quién yo voy a batallar, contra quién yo voy a pelear, hablando espiritualmente. Es importante, muy importante, que nosotros conozcamos el mundo espiritual, tanto de Dios como de Satanás, porque los dos trabajan. Dios trabaja en beneficio de su pueblo. Los ángeles están activados día y noche para guardarnos, librarnos de accidentes, de robos, secuestros, extorsiones, de engaños, de traiciones, que nos atropelle un carro, que mire, que pase cualquier cosa. Dios se encarga de enviar ángeles a nuestro alrededor para guardarnos y librarnos de todo mal. Pero esto solamente va a suceder con gente que esté parada en la brecha, porque hay un precio a pagar. ¿Y sabe cuál es el precio? Serle fiel a Dios, levantarse del polvo y de las cenizas, dejar la mediocridad espiritual y levantarse como un hombre y una mujer de Dios. Esa es la condición. No es que cualquiera va a citar: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque hasta los hijos del diablo se saben ese versículo. Pero eso no es quien se lo sepa, es quien lo viva. Y dice claramente que acampa, ¿verdad? Porque si le prestamos atención al versículo, ¿qué dice o cómo dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de cualquier loco que esté viviendo su vida como le da la gana, que no tome en cuenta a Dios, que irrespete el evangelio de Cristo, que haya perdido el temor, que se esté revolcando en el pecado como que si fuese cualquier cosa. ¿Dice así? No. Dice alrededor de los que le temen. No es cualquier persona que va a ser guardada por el Señor. Por eso es que ahora los ve usted asustados, amedrentados, amenazas, violencias, destrucción familiar, destrucción física con enfermedad, ataques mentales, psicológicos, emocionales, miseria, hambre, escasez, ataques de todo tipo. ¿Sabe por qué? Porque le han dado la espalda a Dios. Y tarde o temprano el que le da la espalda a Dios tendrá su recompensa. Pero también el que le sirve a Cristo y nunca le da la espalda, sabe quién es, está entendido, está claro con su identidad, que su identidad está en Dios. Entonces ese llegará allá al final. Gloria a Dios. Porque los espíritus todos operan de diferentes formas. Todos tienen sus nombres. Espíritu de lascivia, espíritu de muerte,
de accidentes, de pornografía, lesbianismo, homosexualidad, lujuria, orgullo, vanidad. Y si sigo aquí, no terminamos. Son muchísimos. Todos tienen sus nombres. Y todos operan bajo el mando de Satanás. De los principados, potestades, gobernadores y huestes que operan en las regiones celestes de este planeta. El Dios de este mundo, ¿quién es? Del sistema del mundo. Satanás. Porque espiritualmente hablando, el rey de esta tierra, del universo, de todo lo que vemos y no vemos, es Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Está en Dios. Entonces ese llegará allá al final. Gloria a Dios. Porque los espíritus, todos operan de diferentes formas. Todos tienen sus nombres. Espíritu de lascivia, espíritu de muerte, de accidente, de pornografía, lesbianismo, homosexualidad, lujuria, orgullo, vanidad. Y si sigo aquí, no terminamos. Son muchísimos. Todos tienen sus nombres y todos operan bajo el mando de Satanás, de los principados, potestades, gobernadores y huestes que operan en las regiones celestes de este planeta. El Dios de este mundo, ¿quién es? Del sistema del mundo, Satanás. Porque espiritualmente hablando, el rey de esta tierra, del universo, de todo lo que vemos y no vemos, es Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios.